Hola, ¿cómo están? Sería importante reflexionar un poco acerca de lo que resolvió, que anunció ayer el gobierno nacional a través del vocero presidencial, de la decisión de eliminar lo que hasta ahora es el Instituto Nacional de Agricultura Familiar y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Esto es una política iniciada durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando se creó la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que cambiando algo que venía quizá durante el menemismo se había intentado, pero con el programa social agropecuario. Pero en aquel momento el programa social agropecuario tenía un componente fundamentalmente asistencialista, es decir, ver cómo se administraba la pobreza rural, es decir, cómo se hacía para llegar y dar alguna ayuda a esa pobreza rural. El programa de agricultura familiar fue una cosa absolutamente diferente. ¿Por qué digo esto? Porque se buscó mejorar las condiciones de trabajo de esas familias que se desarrollaban sus tareas en zonas muy alejadas, muy aisladas. Obviamente son familias y una población rural que fue absolutamente desplazada de la pampa húmeda, que fue totalmente ocupada y capturada por los grandes terratenientes, los pools de siembra o grandes empresas, o muy poderosos sectores agropecuarios, pero no para el pequeño productor, que fue desplazándose y empezó a dedicarse a actividades en zonas, inclusive en muchos casos semiáridas, pero tratando de hacer algún tipo de explotación agropecuaria, ya sea con la cría de animales o algún tipo de plantación. Bueno, estos sectores es una población de nada menos que 200.000 familias, es decir, no es poco, es una población importante, muy desatendida, repito, muy aislada, y la cual la agricultura familiar le fue acercando a través de una estructura del Estado, con delegaciones provinciales. A la vez cada provincia desarrollaba lo que se llama una división entre distintas regiones productivas para ver las características de cada una de esas regiones. Podrían ser 3, 5, 7, 8 por provincia, depende de la característica de cada provincia, y a la cual atendían técnicos, profesionales como ingenieros agrónomos, en algunos casos veterinarios, que eran y hasta sociólogos, que estudiaban la situación de esa población, le acercaban las soluciones posibles, e inclusive mediante créditos del exterior, porque el tema de agricultura familiar es una política que tiene mucho reconocimiento a nivel internacional. Tanto es así que tanto el Banco Mundial como el BID prestan fondos para obras de infraestructura que tienen que ver con agricultura familiar. Entonces, el del tendido eléctrico, por ejemplo, caminos rurales, obras de riego, o simplemente el trazado de canales para que el agua llegue hasta las zonas productivas. Estos son obras de infraestructura muy importantes. Estamos hablando de obras que por ahí son de decenas de kilómetros y termina beneficiando a un grupo de 100 familias. Es decir, muy reducido quizás el número de beneficiarios, pero con una obra muy importante, que obviamente el sector privado nunca va a hacer, y esas personas por sí mismos jamás van a acceder a ese tipo de cosas. Y además los ayudaba a través de estos profesionales en el acercamiento, por ejemplo, de semillas y variedades que se adaptaran al suelo que estaban trabajando, algún tipo de maquinaria agrícola o herramientas que también ayudaran a ese trabajo. Es decir, en general era una forma de tender a que mejorara notablemente la productividad de esas familias, de ese terreno, y también le facilitaba las formas de comercialización, es decir, que después se obtuvieran con sus excedentes. Muchas veces la mayoría de su producción era para autoconsumo, pero con sus excedentes generar un resultado económico importante, y cuanto más se juntaran y poder negociarlo en conjunto, obviamente esto les reportaba un mejor resultado económico. Bueno, este tipo de política es lo que este gobierno ahora plantea anular. ¿Con qué argumento lo anula? Dice, y son 960 puestos de trabajo que seguramente son recargo de puestos, reparto de puestos políticos. Habla de que tenían 200 unidades móviles, como diciendo, se repartían entre los 900 trabajadores 200 autos, cuando en realidad son las camionetas que utilizaban para poder llegar a un campo, a un lugar donde no hay rutas, no hay caminos. Obviamente esto se hacía en camioneta,
y muchas veces hasta los profesionales poniendo sus propias camionetas o sus propios autos para que simplemente le pagaban la nafta o los viáticos para que pudieran desarrollar su tarea y pudieran llegar hasta ese lugar donde está esa familia, donde están esos trabajadores aislados. Es decir, esto es muy importante, no se ve, tuvo un desarrollo muy importante durante los años de Cristina, entre 2008 y 2015, después Macri lo desfinanció, Alberto Fernández lo retomó pero con muchas debilidades en el programa, ya no era el mismo, inclusive pasó a depender como instituto de Presidencia de la Nación, con lo cual perdió fuerza también. Hoy por eso está bastante desmovilizado esto y seguramente no vamos a tener una reacción como hubiera sido de esperar de toda este conjunto de familias protestando o haciéndose oír. Va a pasar desapercibido, pero es un programa de política social y económica muy importante. Inclusive si se le hubiera dado una vuelta más, podría haber sido un mecanismo de generación de una producción de alimentos sana que hubiera competido con los precios que imponen los grandes monopolios de la industria de la alimentación. Hasta esto se podría haber hecho a partir de este programa, mejorándolo, no anulándolo como está haciendo este gobierno. ¿Queremos entender la lógica? Este gobierno quiere romper todo lo que tiene que ver con la ayuda a los sectores más vulnerables y la participación de esos sectores más vulnerables, porque cuanto mayor capacidad tienen, mayor participación y mayor capacidad de opinar de políticas tienen estos sectores. Si los aislas de esta forma, anulándolos del programa, eso no existe políticamente. Esta es la pelea. No tratemos de entender con nuestra propia lógica, con nuestro propio criterio lo que hace el gobierno.